lo que estamos regulando es exclusivamente el acceso a una información que consta ante los tribunales. El uso que se haga de esa información, obviamente que escapa de las leyes procesales, y si se le da una finalidad que no está prevista en las leyes procesales, tendrá que aplicarse la ley correspondiente para sancionar si ese uso escapa de la finalidad prevista en la ley. Ahora, respecto al tema de los recursos, si se niega la exhibición, acá nosotros entendemos que en un proceso oral que es concentrado, tendríamos que hacer una distinción. Si estamos hablando de la parte y efectivamente a través de esa negativa de dar acceso a una publicidad se atenta en contra del derecho de defensa, caben los recursos de apelación y expresamente está previsto como un acto que genere indefensión y podría recurrirse en contra de la sentencia que se dicte desconociéndole esos derechos. Ahora, si estamos ante un tercero, como dice el señor Meri, nosotros entendemos que en ese caso cabría el recurso de protección y estaría actuando fuera del proceso porque el interés de ese tercero de tener ese acceso a un periodista, un diario, más que tener un interés dentro del proceso, un interés para realizar una actividad fuera del proceso y estaría cubierto por el recurso de protección. Simplemente complementando lo que dice el profesor Maturana, aquí hay tres personas interviniendo, digamos. Las partes, los terceros, que conceptualmente están definidos por el propio código, que son partes del proceso, son partes indirectas, y la tercera hipótesis es cualquiera que tenga interés en la exhibición, es decir, un tercero que podríamos llamar dogmáticamente desinteresado, porque no forma parte de la litis. Las partes y los terceros que sí son parte en la litis, valga la redundancia, ellos han tenido acceso al expediente durante todo su desarrollo. O sea que en ese sentido no hay ninguna posibilidad que se vean afectados por esta norma. El que se ve afectado es el periodista, como dice, o el investigador de una universidad, al cual virtualmente se le pueda negar el acceso al expediente, pero se le va a negar el acceso al expediente, entiendo yo, a determinadas piezas del expediente que pueden ser amparadas por un secreto. Por ejemplo, un secreto industrial o que hubo de ser exhibido o expresado en el proceso, puede ser que el tribunal niegue esa posibilidad, pero consensuando con lo que dice el profesor Maturana, ese señor tercero, ese periodista, ese historiador, ese académico, que obtiene la negativa, no es parte de este proceso. Por consiguiente, él ve conculcados sus derechos, así como se los pudiese conculcar la administración, y por ende tendrá que ejercer las acciones que correspondan en tanto ciudadano, pero no en tanto parte del proceso. Eso, señor presidente. Vuelvo sobre el artículo 84. Yo creo que yo he dicho sin perjuicio de la reserva, sin perjuicio lo indicado en el artículo anterior. Yo creo que no hay que poner nada. Hay que poner reproducción, punto. A petición de cualquier parte, de cualquier persona, el tribunal pedirá copia fe del registro. Lo anterior ya está dicho ya. La reserva está establecida. Está en el artículo anterior. ¿Ah? Funcionario que se reserva legal. Entonces yo le voy a presentar una indicación en ese sentido, señor presidente. Yo lo acompaño. Que Marcelo Chino me ha pedido también. Ponle estampilla. Bien, ¿estamos? ¿No te parece? Pero hay que votar. Sí. Perjuicio, como a ver carta. No, sin perjuicio de la reserva de ciertos actos, se suprime, quedando el artículo a petición. Ya. ¿Estamos para votar el resto? Sí. Le voy a pedir aquí firmen los chicos. Ya, pues entonces, secretario, estamos en condiciones de votar el artículo 81 al 86 con la indicación del artículo 84. ¿Cómo lo hacemos? ¿Votamos todo con la indicación? Voy a firmar. Para que lo empecemos como a petición nomás. No, sí, ya está. El 81, 82, 83... 85 y 86. Pero vamos a pedir votación separada de inciso final. Votando la indicación y se supone que ahí sí aprobaría el artículo. Ya, déjenos. Mirar ahí. ¿Estamos votando él? Todo menos el 84. No, yo le voy a pedir que el 83, el inciso final, lo votemos en votación separada. Entonces, repitamos. No soy capaz de discurrir una alternativa, pero me gustaría darle una segunda vuelta. Bueno, El inciso final. ¿Ah? Armemos
Entonces estamos votando el 81, 82, 83 sin el inciso final, 85 y 86. Empecemos con eso. Y 84 con la indicación. El 84 viene después. Según lo que me dice el secretario. Usted sabe Muy bien. Señor Araya, ¿usted mantiene su votación? Señor Bulbo. A favor. Señor Luchen. A favor. Señor Arbore. A favor. Señor Monque. a favor. Señor Esquella. A favor. Señor Chilling. A favor. Para que despierte. Vamos al artículo 83, inciso final. No, el 83 sin el inciso final. Pasamos por eso. ¿Y cuál es la alternativa de unificación? No ante el mismo tribunal. Y vuelvo a cambiar por una apelación. Yo estoy por eliminar lo que quede en las normas generales de recursos. Eso es mi interés. Ya, pero si eliminamos el inciso final y quedan las normas generales de recursos, ¿significa apelación? Lo que corresponde cuando se regulen los recursos. ¿Pero qué es lo que es? Pero más o menos. Hoy para Pero más o menos usted sabe para dónde apunta. Hoy para la parte, Usted es el hombre de los recursos. hoy sí para la parte genérica de excepción hay apelación. No, pero no hoy. ¿Cómo vamos a quedar? No, ¿Cómo cree usted? debería ser el texto vigente en este minuto. A eso se refiere con hoy. Entonces, eliminémoslo. Diputado Burgos. Eliminamos, podemos anotarlo que son tipo de cosas que conversamos respecto a los recursos, respecto a cuestiones que van a ser. A ver, la idea es que el artículo 83 eliminemos el inciso final, pero que quede una nota cuando estudiemos los recursos, que no sé si estaré yo a cargo de esta comisión, nos preocupemos de específicamente esto como uno de los temas que hay que revisar, si qué recurso le va a corresponder, porque si no va a quedar sin recursos, porque eso es lo peor de los escenarios. Salvo la Suprema, que puede ser. No, pero es que dejarlo pendiente no. Porque no es definitivo. La otra alternativa es dejarlo pendiente. No, pero no dejemos pendiente el artículo, es importante, dejemos pendiente que el inciso final. Dije una nota por ahí, po. La Jimena. Pero que Anote lo ahí. hagamos el recurso. Ya. Aprobemos entonces el 83 sin el inciso final, estando pendiente la revisión de su recurso cuando se estudie los recursos. Claro, Ya. reponerlo o no. No se va a olvidar. No. Ya. Votación. Un reconocimiento a su labor. Ya. La misma votación con el inciso final pendiente. Artículo 84 con la indicación que borra la primera frase, sin perjuicio de la reserva de ciertos actos. Entonces, el artículo parte después de reproducción con a petición de una parte o de cualquier persona y sigue el artículo. Eso. ¿Les parece? Con la misma votación y la indicación que está presentada. ¿Sí? Listo. Capítulo quinto de las comunicaciones procesales, artículo 87 hasta... Estamos con problema aquí. 104. Para este artículo relevante, nosotros preparamos el libro de modelamiento. ¿Qué es eso? Es lo que le entregamos al principio, Pero que hace mucho tiene la palabra. Usted nos explica. Ese. Por su intermedio, señor presidente, es solo para recordarle a los señores diputados que al comienzo del debate en particular de estos del código, el Ministerio de Justicia les entregó una caja que contenía el código procesal, el proyecto de código procesal civil y un libro de modelamiento. Ese libro de modelamiento contiene un gráfico que define cuáles son los flujos de este artículo en adelante, del artículo 87 en adelante. Cosa que a medida que se vaya haciendo la lectura de estos artículos, si ustedes pueden ver en paralelo, este flujo va a ser de una lectura mucho más fácil y fluida. La idea es que se avance mucho más rápido con esto. Les están haciendo llegar en este minuto las fotocopias del libro de modelamiento que importa para esta parte en particular de la discusión.
un alto, presidente? ¿Sí? Un camino breve. ¿Sería posible pedirle a la biblioteca que nos dijera qué capítulos los que quedan son neutrales? No sé si la palabra es neutral, son Pacífico. pacíficos. Carente controversia. Por ejemplo, se mantienen algunas cosas como la denuncia a obra renosa, los interditos especiales, la citación de evicción, los juicios sobre cuentas, aquí seguir. En que si uno mira, no obstante toda la gente que nosotros invitamos sobre esos capítulos no hay observación, ¿ah? Porque de alguna manera son reproducciones bastante fieles de lo que... Entonces, yo le quisiera pedir a la biblioteca si pudiera, no la próxima, ojalá el próximo martes, sino indicarnos cuáles son los capítulos pacíficos, netamente pacíficos. Y eso probablemente poder darle una semana para si alguien quiere hacer una consideración al martes siguiente, y si no, votarlos como un todo. Porque me parece toda lógica para centrarnos en los capítulos no pacíficos que vienen, que son muchos, y poder, ojalá este año, cumplir con la promesa de tener en la sala el proyecto. Si no, va a ser imposible. Si le vamos a dar el trato en una sesión de la citación de evicción, va a ser difícil. Entonces, lo propongo como una alternativa. Gran propuesta. Muy bien. ¿No? Tiene que ser presidente. Sí, no, sí, eso dice mi mamá, pero ya. El único voto que tenía era el partido. Ya. Bueno, quedamos claros. Lo conversamos, tenemos esta semana y la otra para conversarlo. Y bueno, con el Ejecutivo, y nos coordinamos. Ya, pero sigamos con esto entonces, mientras tanto. Son las 5 de la tarde. Tenemos desde el artículo 87 hasta el artículo 104. Intentemos a ver si logramos aprobar eso. Lo del modelamiento no lo entendí mucho, pero aquí lo vamos a ver. ¿Se lo explico brevemente? Mientras... A ver, explíquenos nomás. Sí, pues, queda todo grabado aquí. Por su intermedio, señor presidente, ustedes van a tener físicamente cada uno de estos libros de modelamiento que se llama. Y en la medida que vayamos viendo los artículos que podrían tener alguna especie como de flujograma, simplemente este libro lo que hace es graficarlo para que sea una lectura mucho más fácil. Entonces, a la medida que el secretario de la comisión vaya leyendo, si es que en paralelo pueden ir mirando este gráfico, va a ser de un razonamiento bastante más fácil y más lógico. La idea es facilitar el trabajo de la comisión. Entonces, por ejemplo... ¿Esos libritos están acá? ¿Están acá? Lo podemos proyectar también. También lo trajimos en PowerPoint. Proyecto. Claro que les vamos a enredar la vida ahí. Bien, pues entonces vamos leyendo mientras tanto. Ya, señor secretario. Dele nomás. Usted no confía en nosotros. Artículo 87. De la notificación. Las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de su notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella. No se requiere el consentimiento del notificado para la validez de la notificación. En consecuencia, no es necesario que la constancia que de ella se practique en el proceso contenga declaración alguna respecto al notificado, salvo que la resolución lo ordene o se requiera por su naturaleza. Artículo 88. Notificación de las resoluciones en audiencias. Las resoluciones dictadas durante las audiencias se entenderán notificadas a las partes que asistieron o debieron haber asistido a ellas desde el momento de su pronunciamiento. Artículo 89. Forma y resoluciones que deben notificarse en forma personal. En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o personas a quienes hayan de afectar sus resultados deberá hacerse personalmente, entregándoseles copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. Esta notificación se hará al actor por medio de su registro. Artículo 90. Lugares y horarios en los cuales puede practicarse la notificación personal.
En los lugares y recintos de libre acceso público, la notificación personal se podrá efectuar en cualquier día y a cualquier hora, procurando causar la menor molestia posible al notificado. Además, la notificación podrá hacerse en cualquier día entre las 6 y las 22 horas en la morada o lugar donde pernocta el notificado o en el lugar donde éste ordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo, o en cualquier recinto privado en que éste se encuentre y al cual se permita el acceso del ministro de Fe. Los jueces no podrán ser notificados mientras se encuentren interviniendo en una audiencia. Si la notificación se realizara en día inhábil, los plazos comenzarán a correr desde las 0 horas del día hábil inmediatamente siguiente. Igualmente son lugares hábiles para practicar la notificación el recinto en que funcionaria el tribunal y la oficina o despacho del ministro de Fe que practique la notificación. Artículo 91. Habilitación del lugar para la práctica de la notificación personal. Podrá el tribunal ordenar que se haga la notificación en otros lugares que los expresados en el artículo anterior, cuando la persona a quien se trate de notificar no tenga habitación conocida en el lugar en que ha de ser notificada. Esta circunstancia se acreditará por certificado de un ministro de Fe que afirme haber hecho las indagaciones posibles, de las cuales dejará testimonio detallado en la respectiva diligencia. Artículo 92. Constancia de la notificación personal. La notificación se hará constar en el proceso por diligencia que suscribirán el notificado y el ministro de Fe, y si el primero no puede o no quiere firmar, se dejará testimonio de este hecho en la misma diligencia. La certificación además señalará la fecha, hora y lugar donde se realizó la notificación, y si ha sido hecha en forma personal, precisará la manera o el medio con que el ministro de Fe comprobó la identidad del notificado. Artículo 93. Notificación personal subsidiaria. Si buscada en 2 días distintos en la habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, no es sabida la persona a quien debe notificarse, se acreditará que ella se encuentra en el territorio jurisdiccional del tribunal que ordena su notificación y cuál es su habitación o el lugar donde habitualmente pernocta o ejerce su industria, profesión o empleo, debiendo comprobarse esta circunstancia con la debida certificación del ministro de Fe, el que deberá dar cuenta de manera detallada de la forma en que se cercioró de las mismas. Efectuada esa certificación, el ministro de Fe practicará la notificación entregando las copias de la resolución y de la solicitud en que haya recaído a cualquiera persona adulta que se encuentre en la habitación o en lugar donde habitualmente pernocta o ejerce su industria, profesión o empleo. Si nadie hay allí, o si por cualquier otra causa no es posible entregar dichas copias a las personas que se encuentran en esos lugares, se fijará en la puerta un aviso que dé noticia del juicio, con especificación exacta de las partes, materia de la causa, juez que conoce de ella y de las resoluciones que se notifican. En caso de que el lugar donde habitualmente pernocta o ejerce su industria, profesión o empleo se encuentre en un edificio o recinto al que no se permite libre acceso, el aviso y las copias se entregarán al portero o encargado del edificio o recinto, dejándose testimonio expreso de esta circunstancia. Esta diligencia de notificación se certificará de la misma forma que la notificación personal, pudiendo suscribir a la persona que reciba las copias. Se dejará testimonio de su nombre, edad, profesión y domicilio si lo proporciona. Adicionalmente, el ministro de Fe deberá dar aviso de ella al notificado, dirigiéndole con tal objeto carta certificada por correo, en el plazo de 2 días contados desde la fecha de la notificación o desde que se reabran las oficinas de correo si la notificación se hubiera efectuado en domingo o festivo. La carta podrá consistir en tarjeta abierta que llevará impreso el nombre y domicilio del ministro de Fe y deberá indicar el tribunal, el rol de la causa y el nombre de las partes. En el testimonio de la notificación deberá expresarse además el hecho del envío, la fecha, la oficina de correo donde se hizo y el número de comprobante emitido por tal oficina. Este comprobante deberá ser incorporado al registro a continuación del testimonio. La omisión en el envío de la carta no invalidará la notificación, pero hará responsable al infractor de los daños y perjuicios que se originen y el tribunal, previa audiencia del afectado, deberá imponerle alguna de las medidas que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales. Este mismo aviso podrá darse en aquellas otras formas que se determinen mediante auto acordado de la Corte Suprema. Artículo 94. Supletoriedad de la notificación personal. La notificación personal se empleará siempre que la ley disponga que se notifique a alguna persona para la validez de ciertos actos o cuando los tribunales lo ordenen expresamente. Podrá además usarse en todo caso. Artículo 95. Notificación por cédula. Las sentencias definitivas de único y primer grado jurisdiccional, las que ordenen la comparecencia personal de las partes y las que se hagan a terceros que no sean partes en el juicio o a quienes no afecten sus resultados, se notificarán por medio de cédulas que contengan copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. Estas cédulas se entregarán por un ministro de Fe en el domicilio del notificado, fijado conforme al artículo 78, en la forma y en el horario establecido para la notificación personal subsidiaria. Se pondrán los autos testimonio de la notificación con expresión del día y lugar, del nombre, edad, profesión y domicilio de la persona a quien se haga la entrega. El procedimiento que establece este artículo podrá emplearse, además, en todos los casos que el tribunal expresamente lo ordene. Si la notificación tuviera por objetivo citar a una o más personas para llevar a cabo una actuación ante el tribunal,
El ministro de Fe, además de efectuarla, hará saber a los citados el tribunal ante el cual debieran comparecer su domicilio, la fecha y hora de la audiencia, la identificación del proceso de que se tratare y el motivo de su comparecencia. Al mismo tiempo se les advertirá que la no comparecencia injustificada dará lugar a que sean conducidos por medio de la fuerza pública, que quedarán obligados al pago de las costas que causaren y que pueden imponérseles sanciones. También se les deberá indicar que, en caso de impedimento, deberán comunicarlo y justificarlo ante el tribunal con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuera posible. El tribunal, al decretar la citación, lo hará bajo percibimiento de sancionar la inconcurrencia con multa de 1 a 15 unidades tributarias mensuales e incluso disponer su arresto sin perjuicio de reiterar estas medidas de mantenerse la no concurrencia. Artículo 96. Notificación por medio de registro. Las resoluciones no comprendidas en los artículos precedentes se entenderán notificadas a las partes desde que se incorporen en el registro desmaterializado contemplado en el artículo 81. El registro contendrá mención expresa del día y hora en que se practicó. Excepcionalmente, la Corte Suprema establecerá mediante auto acordado una forma de notificación que reemplace a la anterior cuando por cualquier circunstancia no fuere posible efectuar el registro anterior. Artículo 97. Notificación por avisos. Cuando haya de notificarse personalmente o por cédula a personas cuya individualidad o residencia dentro del territorio sea difícil determinar, o que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia, podrá hacerse la notificación por medio de avisos que contendrán los mismos datos que se exigen para la notificación personal, salvo que el tribunal disponga que se haga en extracto, redactado por el ministro de Fe, si la publicación fuera muy dispendiosa atendida la cuantía del negocio. Para autorizar esta forma de notificación y para determinar los medios de comunicación social en que haya de hacerse la publicación y el número de veces que deba repetirse, el cual no podrá bajar de 3, procederá el tribunal con conocimiento de causa. Cuando la notificación hecha por este medio sea la primera de una gestión judicial, será necesario además para su validez que se inserte el aviso en la edición del diario oficial, en papel o electrónica, correspondiente a los días 1 o 15 de cualquier mes, o en la siguiente edición si no se publicase en las fechas indicadas. El notificado podrá solicitar la nulidad de la notificación si acreditare que se encontraba fuera del país al publicarse o difundirse todos los avisos a que se refiere el inciso 3. Ese derecho deberá ejercerse dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la existencia del proceso. Artículo 98. Notificación tácita. Aunque no se haya verificado notificación alguna o se haya efectuado en otra forma que la legal, se tendrá por notificada una resolución desde que la parte a quien afecte haga en el juicio cualquier gestión que suponga conocimiento del contenido de dicha resolución, sin haber antes reclamado la falta o nulidad de la notificación. Artículo 99. Notificación ficta. La parte que solicita la nulidad de una notificación, por el solo Ministerio de la Ley se tendrá por notificada de la resolución cuya notificación fue declarada nula, desde que se le notifique la sentencia que declara tal nulidad. En caso que la nulidad de la notificación haya sido declarada por un tribunal superior, esta notificación se tendrá por efectuada al notificarse el decreto que la mande cumplir. Artículo 100. Notificaciones a la persona privada de libertad. Las notificaciones a quien se encuentre privado de libertad se efectuarán en la forma prevista en el artículo 29 del Código Procesal Penal. Artículo 101. Notificaciones a terceros. Por orden del tribunal se podrá disponer la notificación de una resolución o de la existencia de un proceso pendiente a las personas que puedan verse afectadas por resoluciones o actuaciones a verificarse en él. Artículo 102. Notificación por anotación en libro o registro. Las notificaciones personales y por cédula se practicarán al Consejo de Defensa del Estado, ministerios, intendencias, gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa en un libro o registro de notificaciones plenamente accesible al público, que deberá llevarse en todas las oficinas que poseen estos organismos, sin que sea necesario en estos casos la entrega de la cédula personalmente al representante del organismo o persona a quien se deba notificar, sino al funcionario que la recibe. De la misma manera, se notificará a la Contraloría General de la República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los gobiernos regionales, a las municipalidades y a las sociedades anónimas. Dichas notificaciones se tendrán por realizadas el día subsiguiente a la fecha en que conste la diligencia en el libro o registro. Si en el lugar de que se trate no hubiere libro o registro o no se permitiera al ministro de Fe dejar en él las constancias previstas en esta norma, de todo lo cual éste dejará de debido testimonio, la notificación personal o por cédula se entenderá practicada mediante la simple entrega de la cédula respectiva a cualquier funcionario o trabajador de la entidad a ser notificada, que indicará en el acta de la diligencia o fijándose dicha cédula en la puerta de acceso al mismo. El ministro de Fe deberá dejar constancia de haberse practicado de esta forma la notificación en el acta que levante respecto de dicha diligencia. Artículo 103. Pluralidad de apoderados. Si la parte tuviera pluralidad de apoderados o mandatarios, la notificación se podrá practicar válidamente a uno cualquiera de ellos. Artículo 104. Otras formas de notificación.
Cualquiera de las partes podrá proponer para sí otras formas de notificación que el tribunal podrá aceptar si, en su opinión, resultaren suficientemente eficaces y no causaren indefensión. ¿Estamos claritos? ¿Duda? Arturo. En el artículo 102, notificación por anotación y libro registro, en su inciso primero, luego de incluir a las organizaciones públicas, al final se habla de la sociedad anónima. ¿Por qué ahí, digamos? ¿Cuál es la razón? ¿Quién se va a hacer cargo de estos problemas? ¿Usted? Bueno, este artículo 102 no tiene mucha novedad y a la larga lo que recoge es una práctica de lo que sucede hoy, los bancos y en general todas las empresas, como una forma de tener una mayor seguridad en lo que son las notificaciones, tienen lo que se llaman los libros de registro donde se anotan y en consecuencia acá, dentro de las entidades privadas, lo único que se le hace extensivo esto es a la sociedad anónima. Entendimos que las otras personas jurídicas y los entes privados no necesariamente tenían que tener esta carga. Y sí es algo que es habitual en las instituciones públicas como el Consejo de Defensa del Estado, Ministerio y demás, que se hace como práctica la anotación en un libro registro más que hacer una notificación personal al representante de esa entidad. ¿Sí? Pero este libro registro, por ley en el fondo tienen que llevarlo a la sociedad, no me acuerdo lo que dice, digamos, es la práctica. Entonces les estamos imponiendo a todo tipo de sociedades anónimas algo que seguramente lo hacen las más grandes, tal como lo decía el profesor, lo hacen los bancos. Que quizás especificar por último las abiertas, podríamos buscar la fórmula, porque hay sociedades anónimas más chicas que no necesariamente tienen este registro y se puede generar una dificultad. Por intermedio del presidente, lo que nosotros en la comisión estuvimos analizando el hacer imperativo esta obligación a las sociedades anónimas abiertas, simplemente, que son las reguladas por la superintendencia. Pero al final, y leyendo la ley de sociedad anónima, la 18.046, establece la necesidad a toda sociedad que no hace distinción de disponer de un registro público, indicativo de los directores, presidentes, gerentes, etc. Por tanto, esa obligación está ya impuesta por la ley. De ese punto de vista, pensamos que no debiera haber diferencia. Y nos parece razonable, digamos, en protección de los intereses fundamentalmente del acreedor o de los demandantes en este caso. En el triángulo. ¿Existe o no existe? Diputado Burgos. No, yo creo que es bueno que no se distinga, se diga la sociedad anónima. Me parece que si una sociedad, por más chica que sea su capital, si se contiene una sociedad anónima, lo menos es que puedan tener un librito para las notificaciones. No estamos pidiendo una cosa muy cara, ni muy compleja. Entonces yo creo que es bueno que facilitemos las cosas e incluyamos a la sociedad anónima en esta forma de notificación. Lo que sí me parece que el listado del 102 es medio restrictivo, porque hay otras entidades de derecho público ¿qué pasa con las universidades? Las municipalidades, como me sopla Rafael. ¿Dónde están las municipalidades? Y las municipalidades, leíste mal, me soplaste mal, Mario. A las municipalidades y a la sociedad anónima, sancionado Rafita. Hay otras que son el Instituto de Derechos Humanos, el Consejo de la Transparencia, que son entidades que tienen calidades jurídicas. Si no las nombramos, las vamos a dejar fuera. ¿Y no habrá una frase residual mejor para incluir? Sí, ¿por qué no buscar una frase Que lo en agregue general, todas. toda persona, cualquiera sea su carácter de derecho público, no sé. Borrámosle creados con el cumplimiento de la función administrativa. Claro. Ponemos los organismos de servicios públicos. ¿Pero estamos claros con eso? Yo buscamos una fórmula en la ley de base que fuera lo más omnicomprensiva. Bueno, pero hay alguna forma, hay formas de referirse a todo, ¿no? Sin nombrarlo a todo. Personas, claro, y personas creo yo, a mí me gustaría que entren todos, no estoy pidiendo que queden fuera algunos. Muy bien.
¿Por qué no lo repite más fuerte? Los órganos de administración del Estado y los creados por leyes especiales. ¿Y dónde agregamos eso? Después de gobernación. Y en general, ¿Cómo está gobernación? la cuarta línea. En la cuarta línea. Y en general,